tanto han equivocado un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. tenemos al fondo a la catedral, acá el Palacio Municipal, precisamente con la política económica del presidente Lula da Silva. Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. El presente 2023 será un año de elecciones en países de Sudamérica. Lo propio en Latinoamérica en el año 2024. Entre otros, estamos hablando de Venezuela, Panamá, el próximo año. Y para hablar precisamente de los temas de la democracia, tenemos como invitado en nuestro programa al expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez. Él fue mandatario entre 1998 y el 2002. Posteriormente, en el 2004, fue secretario general de la Organización de Estados Americanos. Le queremos preguntar, a su juicio, ¿cuál es la situación actual de la democracia en nuestro continente? Yo creo que la esencia de la democracia está en el debate, en una participación de los ciudadanos en la toma de decisiones mediante un intercambio inteligente de opiniones. Que ese intercambio inteligente de opiniones se va conformando en la sociedad y termina con un voto donde la mayoría se establece como la que va a guiar el Estado, pero muy limitada por los derechos de las minorías, limitada por una institucionalidad, que es una institucionalidad que se ha venido creando a través de muchos siglos, en un avance despacioso del Estado de Derecho, del sistema jurídico que hoy día llamamos Estado de Derecho. División de poderes, asignación de competencias, revisión judicial de las actuaciones administrativas, libertades básicas para todos los ciudadanos, participación abierta, procesos electorales claros y transparentes, con todas las limitaciones de toda acción humana en que nada es perfecto. Presidente, pero el populismo conspira en contra de aquello, imposibilita el debate inteligente, directamente van hacia las personas ofreciéndoles lo que no van a poder cumplir a cambio de un voto. Y es así como vemos sociedades empobrecidas en nuestro continente. Así es, esa es la trampa de la democracia. Ya desde hace 2500 años, Aristóteles, cuando analiza las formas de gobierno, nos dice que la democracia puede pervertirse y convertirse en demagogia. La demagogia es una mayoría que impone una visión sin respetar ni el conocimiento, ni las minorías, ni la institucionalidad, ni la manera adecuada de hacer las cosas que se han venido desarrollando. Ese balance requiere un balance entre la fuerza de la sociedad y la fuerza del Estado. Pero un Estado que no es limitado, un Estado que puede hacer lo que le da la gana, es un Estado que impide que la sociedad pueda ser libre. Entonces no hay democracia. Por eso es fundamental que haya un respeto a la constitucionalidad, a las normas básicas que establecen los equilibrios en un gobierno democrático. Y eso se opone a que una persona encarne en él el bien, la bondad, la verdad, el poder, y diga yo soy el que todo lo resuelvo y no necesito ningún límite porque mi relación es directa con el pueblo. Mentiras, eso no existe, es él solo engañando a un pueblo. Y eso es una perversión, una destrucción de la democracia en que desdichadamente muchos países han caído en las últimas décadas. Es necesario, presidente, hablar del enamoramiento del poder. ¿Y por qué digo esto? Usted pues en sus alocuciones lo expresa, pero hay personas que buscan la presidencia de la República y en los primeros meses ya están pensando en la reelección.
Entonces ahí vemos claramente el deseo ese de llegar, tener poder y quedarse para siempre. Yo creo que uno de los vicios más detestables en América Latina es permitir que desde el gobierno se cambien las dos reglas del juego para que se establezca una reelección en favor de alguien que ya está en el gobierno. Eso nunca debería ser así. Ningún gobernante debe gobernar en su beneficio, debe gobernar en beneficio de los demás. Y al cambiar las reglas del juego desde el gobierno para poder continuar en el gobierno, debería ser siempre algo que no se acepte. Y cuando alguien ha pasado en Nicaragua, en Honduras, en otros países sudamericanos también. Ha pasado en muchísimos lugares y los resultados en todos son detestables. Cuando el poder se concentra en unas solas manos o en un solo grupo, el poder fácilmente se pervierte y se convierte en un poder en contra del pueblo. Se le puede estar diciendo que los está representando, se le puede estar diciendo a la gente que es en beneficio de ustedes que estamos actuando, pero es mentiras. Es en beneficio de una élite gobernante que actúa de tal manera que como se pierde la innovación, la capacidad productiva, la capacidad de cambiar de la sociedad porque se rompe la participación de la gente, la libertad, la innovación, la competencia, como se rompe todo eso, lo que se crea es pobreza. Pero cuando viene la pobreza, qué difícil es entonces volver a encontrar la democracia, porque entonces ya hay un gobierno que se basa en la fuerza, en las armas, en esbirros a los que arma fuera del propio ejército muchas veces para tener unos grupos de poder con los que manipula a la opinión pública, con los que asusta a los vecinos, con los que crea pavor. Si lo que está ocurriendo en países como Nicaragua, donde la barbaridad a la que se llega en quitarle a la gente su ciudadanía, quitarle sus propiedades sin ningún juicio, meterlos a la cárcel sin ningún juicio, ir a unas elecciones donde todos los candidatos posibles de todos los demás grupos están encarcelados. Perseguir a la Iglesia Católica. Perseguir a la Iglesia de una manera cruel y bárbara, bestial. Perseguir a las monjitas de Santa Teresa de Calcuta, que las expulsan del país. Es que es tan absurdo, tan cruel que hasta causa risa. Es una cosa increíble, nadie puede pensar que eso sea racional. ¿Cómo se puede lograr el respeto al Estado de Derecho y a la verdadera democracia cuando vemos que hay países como por ejemplo Venezuela, que luego de 23 años de dictadura, Chávez y Maduro en la actualidad, ofrecen luego de diálogos con una mesa de la unidad, elecciones libres para el 2024 y ahora en el 2023, cuando en octubre tienen que haber primarias para la oposición, sencillamente renuncian los miembros del Consejo Electoral y dinamitan lo que podía haber sido un proceso, digamos, incipiente para la recuperación de la democracia en Venezuela. ¿Cómo se logra el respeto al Estado de Derecho? Solo la voluntad férrea de un pueblo luchando por eso lo logra. Yo tuve la ocasión de estar en el 2017 con un grupo de otros 5 o 6, éramos 7, otros 6 expresidentes de la región, viendo un proceso que para mí fue fascinante y que demuestra la capacidad que tiene Venezuela para salir de ese problema. Y fue un referéndum que organizó la Asamblea Nacional de Venezuela en contra de la constituyente que se estaba tramando. Sin el poder electoral, sin el ejército, sin la policía, sin el uso de las escuelas, lograron organizar elecciones en todo el país de manera excepcional, extraordinaria. Yo no podía creer aquellos niveles de participación, lo organizados que estaban, el control de las mesas, el sistema de cómputo que se habían organizado y que tenían. Lograron algo extraordinario. Contra el régimen, sin el régimen, contra el gobierno, en la oposición, con un gobierno que los está tratando de en contra, lograron hacerlo. Entonces, yo creo que el pueblo, cuando de verdad quiere salir adelante, puede lograrlo. Cuesta mucho, porque ese poder ya se maneja con las armas, con la opresión, con la cárcel. ¿Cuánta gente está en las cárceles en Venezuela? Yo estaba participando en un programa de adoptar un preso político y estaba adoptando a un señor, que esto es una cosa extraordinaria. Tiene una familia, tiene 7 hijos,
tiene 2 chiquitos que viven con condiciones especiales y está en la cárcel desde hace años porque pasó por la calle donde estaban unos líderes de la oposición de Venezuela y se tomó una foto con ellos. Y por esa foto ha estado encarcelado años, con su familia sufriendo. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que la conciencia de los ciudadanos permitimos eso? ¿Cómo es que seguimos viviendo tranquilos cuando a este obispo de Nicaragua, que tiene la fuerza, el vigor de decir, no, yo no me voy de mi país, yo me quedo aquí, ese mismo día lo meten más a la cárcel, lo juzgan en la noche, le meten, no sé, 30 años, no me acuerdo los datos exactos, de prisión? No podemos quedarnos tranquilos. La humanidad debe defender la dignidad y la libertad de todas las personas. Presidente, en el Ecuador van a haber en agosto elecciones generales, presidenciales y también para la Asamblea. Sin duda van a aparecer muchas propuestas, ya hemos dicho, gran parte de ellas demagógicas, pero usted habla de visión a largo plazo para poder precisamente reducir los niveles de pobreza, lograr bienestar para la gente. ¿Qué pasa en una elección que se dice express? Porque en el 25 nuevamente tienen que haber elecciones. Igual se puede ofrecer políticas a largo plazo, aun cuando no sea este presidente el que gane, el que va a aplicar esas políticas, pero vendrán otros. El mundo se construye por la sucesión de las personas. Cuando pensamos que yo soy el único, que yo soy el que tengo que hacerlo todo y que de mí depende todo, estamos equivocados. Lo que cada uno puede aportar es un poquitico. Tenemos que tener conciencia de trabajar en conjunto con visión, como usted me estaba señalando, de largo plazo, para poder engarzar a todas las fuerzas de un país en una dirección y que dure caminando en esa dirección, que tenga permanencia. Porque si no, vamos a tener un poquito de éxito. Pero si después viene y se quiere cambiar otra vez todo del camino que estábamos llevando, todo se cae. Tenemos que tener un poquito de continuidad, de humildad, de entender que no somos sabios y que cada uno de nosotros depende de los demás, pero que en conjunto podemos lograr muchas cosas. Lógicamente hay que ofrecer cosas que se puedan realizar. Así es. Y debe haber responsabilidad en los candidatos. No puede ser el fin simplemente ganar. Y yo creo que el pueblo debe justamente reclamarle a los candidatos que sus propuestas sean serias. Y ahí la prensa juega un papel fundamental. La prensa que evalúa las ofertas, que dice, mire, esto que están ofreciendo aquí, vean dónde están los recursos, dónde está el plan, cuánto tiempo se tarda en preparar un programa para hacer eso, está diciendo que lo hace en tal momento, eso no es posible. O sea, la conciencia ciudadana dependemos mucho de la calidad de los medios de comunicación para que hagan un análisis que nos aclare y que le dé transparencia a las ofertas de los políticos. Presidente, muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias, al contrario. Agradecemos al expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez. Vamos a hacer una pausa comercial. Al retornar tendremos como invitado al ingeniero Bruno Leone. Él es el presidente de la Cámara de Pesquería. Hay acusaciones del candidato Fernando Villavicencio para el sector pesquero. Vamos a ver qué nos responde el presidente de la Cámara. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Santo Domingo será la ciudad sede de la gala final Miss Ecuador 2023. Este 1 de julio a las 19:30 por la señal de Gamavisión. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Agradecemos la presencia del ingeniero Bruno Leone, presidente de la Cámara de Pesquería.
En el fragor de la campaña electoral, hace pocos días, el candidato Fernando Villavicencio hizo denuncias en contra del sector pesquero. Dijo que había malos manejos en todo lo que implicaba el tema de combustibles y lo tenemos aquí para que haga una aclaración. Hubo ya un comunicado por parte de ustedes respondiendo al candidato presidencial. Fernando, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de comentar sobre este tema tan importante. Efectivamente, el candidato Villavicencio en un programa televisivo hizo unas acusaciones que, por decirlo menos, son desacomedidas e injustas. Hablaba de que en el sector atunero existe contrabando de combustible y que se lo vendemos a los barcos chinos. Entonces, él dice que tiene cifras, ¿no? Y habla de un 20%, o sea, ni siquiera las cifras las maneja bien, porque claramente, según los datos de Petroecuador, que él lo tiene que conocer, porque él de alguna forma estuvo vinculado a Petroecuador, el consumo del sector pesquero es el 4% de los 1.384 millones de galones que consume el país al año, ¿verdad? Ahora, después decir que con ese combustible se lo vende a los barcos chinos es no tener idea. Los barcos chinos vienen en una época del año en busca de un recurso que es el calamar gigante. Hoy por hoy están al sur, en frente a Lima, fuera de las 200 millas. Entonces, la actividad atunera, por tratarse de un recurso que es altamente migratorio y que es compartido por el mundo entero, es una actividad altamente regulada y altamente auditada, no solamente local, sino externamente. Y en el consumo del combustible particularmente, tenemos un chequeo pero exhaustivo que nos hace tanto la ARCH como la DIRNEA como la Subsecretaría de Pesca. Entonces, realmente son declaraciones muy desacomedidas. Usted habla de palabras descomedidas. Pero hay acusaciones en el caso de él. ¿Qué es lo que tendría que hacer el candidato Villavicencio? Bueno, porque si él tiene pruebas, tendría que ir a la justicia. Es lo que le hemos dicho, que si él conoce de algún delito, que alguien efectivamente haya hecho lo que él ha denunciado, que presente la denuncia en los órganos judiciales competentes para que se inicie una investigación y nosotros seremos los primeros en estar ahí para impulsar. La gente del sector pesquero, de Manta, de Pozoras, de Guayaquil, me han llamado muy preocupados. Aquí hay gente muy decente que lo único que hace es trabajar y esforzarse todos los días. La gente está muy preocupada por declaraciones de ese tipo y que eso mañana pueda llevar a inducir a acciones o a decisiones equivocadas. Así que yo públicamente le digo al señor Villavicencio que si él quiere hacer campaña, que la haga, pero no a costilla de ensuciar la honra de personas y de un sector que lo único que hace es trabajar todos los días por el beneficio del Ecuador. Si él tiene pruebas y son exhibidas ante la justicia, ¿ustedes no van a tapar a miembros del sector atunero? Absolutamente, absolutamente. Y sería bueno que el señor presente para que de una vez se acabe esta historia, porque no es la primera vez que se comenta algo de esto, Fernando. Dicho sea de paso, no es la primera vez. Se habla de que los barcos chinos, de que por aquí, que por allá. Entonces, si tiene pruebas, que las presente, porque él su carrera política la ha desarrollado en función de investigaciones que ha hecho. Entonces, sí sería interesante que él dice que tiene las cifras y que todo esto es que presente. ¿Esto termina para ustedes con este comunicado o puede ocurrir algo diferente a posteriori si se insiste en este tipo de denuncias? A ver, espero que el señor recapacite de lo que ha dicho y que pueda inclusive expresar algún tipo de disculpa. Por nuestro lado, nosotros no vamos a perder el tiempo en ninguna otra cosa. Ahora, si mañana él insiste y eso nos irroga un perjuicio, entonces seguramente tendremos que analizar qué tenemos que hacer. Es un sector importante que prácticamente logra que ingresen $1.200 millones a la economía ecuatoriana por concepto de exportaciones de atún. ¿Ustedes van a dialogar con los candidatos? ¿Lo harían con el candidato Fernando Villavicencio también? Sí, por supuesto, porque es importante escuchar las propuestas que ellos puedan tener para resolver o atender los acuciantes problemas que tiene Ecuador, pero también nosotros poderle decir lo que nosotros pensamos en relación a cuál es nuestra visión del país que queremos. Entonces, a nosotros privilegiamos el diálogo, lo hemos demostrado en múltiples acciones en la resolución de algunos problemas, el caso de la tarjeta amarilla, la reserva hermandad. Es la forma como se debe manejar civilizadamente las cosas, conversando y con los documentos sobre la mesa. Sí hemos pensado, lo que pasa es que el tiempo de la campaña es muy corto, pero sí hemos pensado conversar con los
al candidato. La próxima semana, el próximo miércoles, tenemos un conversatorio con uno de los candidatos que lo está organizando el comité empresarial. Luego, pues, trataremos de conversar con todos, ¿no? El fenómeno El Niño va a ser presencia, lo han dicho los científicos, sí, y será grave hacia el mes de noviembre y diciembre. Los antecedentes son muy malos, no logramos recuperarnos económicamente por los efectos de ese fenómeno. ¿Cómo se va a afrontar en el ámbito pesquero en este caso? Porque es el calentamiento de las aguas. Sí. ¿Cómo se va a encarar, a enfrentar esta situación? Bueno, a ver, primero esperamos que, dicho por las agencias que estamos nosotros haciendo el seguimiento a diario, esperamos que si el niño llega, este sea un niño leve o moderado. Ese es el nivel de impacto o de intensidad que posiblemente pueda tener. Ahora, recordamos, está fresca en nuestra memoria los impactos del fenómeno del niño del 97-98. Yo decía en otra entrevista, recuerde el país que después de eso hasta quebró la banca. Por otras razones. Estamos hablando de la crisis del 2000. Así es, quebró la banca. Entonces, porque los bancos de la costa habían prestado dinero a actividades productivas de la costa que se vieron afectadas por el fenómeno del niño. Ojalá que esta vez no ocurra. El problema que el país tiene es que tiene una infraestructura de muy mala calidad o muy frágil, que con un poco de lluvia, más allá de lo normal o más fuerte de lo normal, enseguida comienzan a aparecer este tipo de problemas. ¿Cómo nos estamos preparando? Bueno, lo hemos analizado desde dos puntos. Desde el punto de vista logístico, operacional, nos hemos reunido con el ingeniero César Ron, que es el ministro de Obras Públicas, para ver qué está haciendo su ministerio para poder tener un plan, digamos, que mitigue los posibles impactos. Entonces, él nos ha dicho que ha conseguido un crédito del Banco Mundial para la compra de los puentes Bailey, en una conversación que él tuvo con la embajada lo puso en contacto con el representante de la fábrica que produce estos puentes y se van a comprar alrededor de 40 puentes, eso está bien. Nosotros le hemos sugerido que en las vías principales por donde se mueve la producción exportable se establezcan unos campamentos, conversando con las grandes compañías constructoras del país, para que tengan destacados en esos campamentos la suficiente maquinaria para que en el evento de que ocurra que se va un puente o una alcantarilla o un pedazo de carretera, inmediatamente se pueda reparar. Eso en lo operacional y en lo digamos interno, de la labor interna de las plantas. Estamos preparándonos por ejemplo, poniendo todos nuestros equipos de generación a punto, tratando de tener el inventario mínimo indispensable para no quedarte parado sin materia prima. Y estamos obviamente, esto en conversación con el Ministerio de la Pesca, le hemos planteado la creación de una línea de crédito de emergencia que pueda ser puesta a disposición de los sectores productivos, bananero, camaronero, etcétera, como una línea de descuento de banca de segundo piso a través de la corporación, para que sea la banca la que asume el riesgo y pueda haber dinero a disposición inmediato para resolver los problemas. Y tiene que haber una respuesta del gobierno para todos los sectores. Tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos inmediatamente. Estamos dialogando con el ingeniero Bruno Leone, presidente de la Cámara de Pesquería. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Santo Domingo será la ciudad sede de la gala final Miss Ecuador 2023, este 1 de julio a las 19:30 por la señal de Gamavisión. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Para fortalecer el sistema de dolarización que se implementó en el Ecuador hace 23 años, es necesario exportar más. Es difícil tener más créditos. También inversión se dificulta, pero hay que ver cómo se produce más. Sin embargo, efectos como el del Niño puede reducir la producción y el procesamiento del atún. Se ha dicho que podrían caer 60.000 toneladas de producción.
Sí, mire, viendo las cifras, estamos haciendo una recolección de cifras de esa época, pero lo primero que le puedo decir es que el efecto del niño del 97 al 98 le costó al país un 6% del Producto Interno Bruto en esa época. El Producto Interno Bruto en esa época era 50.000 millones. O sea, el 6% fueron 3.000 millones. Digamos que si tuviéramos un impacto similar ahora, eso podría costarle al país 6.000 millones. Sería terrible, ¿no? Se me preguntaba que, bueno, que cuánto podría hacer en cuánto se podían afectar, digamos, las exportaciones, y trataba de hacer un cálculo, pero estamos viendo las cifras un poco de la época para tratar de tener un número, pero hacíamos un cálculo de que podría haber una afectación de un 15%. Eso equivale más o menos a 70.000 toneladas menos de producción, que llevado a los costos, esos son como unos 150, 160 millones de dólares que podría haber de afectación directa producto de una caída de ese nivel de la producción. ¿Cuánta gente trabaja en el sector? A ver, en el sector pesquero atunero, mano de obra directa son alrededor de 38.000 personas, ¿verdad? Eso en el sector pesquero atunero. Si eso lo ampliamos al sector pesquero ya de los pelágicos pequeños, la cifra aumenta posiblemente a unos 45.000, 50.000. Pero si eso lo llevamos ya a nivel de todo el sector pesquero, inclusive con nuestros compañeros pescadores artesanales, estamos hablando de más de 100.000 plazas de trabajo directas, independiente de la cadena de valor, que es muy grande y muy fuerte en el caso del sector pesquero. O sea que ahí estamos hablando de una afectación muy seria al trabajo. Entonces, por eso es que yo le decía, nosotros nos estamos preparando de diferentes maneras para evitar que alguna empresa deba dejar de operar y que se terminen afectando las plazas de empleo. Usted decía al inicio que es un sector muy regulado, muy controlado a nivel nacional e internacional, y en estos días se aprobó este Tratado de los Océanos, y definitivamente un punto importante va a ser la explotación, la pesca en aguas internacionales. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes en el sector pesquero? Que además hay que decir, somos el segundo productor en el mundo de atún. De atún, sí. ¿Cuál es la postura de ustedes frente a ese tratado? Estuvimos participando todo el tiempo en las negociaciones. El objetivo era crear áreas marinas protegidas en alta mar en un 30% de las aguas del mar, de las aguas internacionales de todo el globo terráqueo. Okay. Nuestra postura fue muy bien, hay que controlar, sí, pero hay que respetar el trabajo que vienen haciendo las OROPs, los organismos regionales de ordenamiento pesquero, que nacieron justamente a raíz de la ley de la Convemar. En el caso del Ecuador, Ecuador es parte de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, que es la OROP, que controla la pesquería en alta mar en esta parte del Pacífico Oriental. Entonces nosotros hemos, en ese sentido ha sido nuestra postura, que fue apoyada por algunos países y en ese sentido ha quedado, lo cual nos parece bien. Los recursos en el mar son sostenibles en tanto y en cuanto se ejecute un correcto manejo de ordenamiento pesquero. Y aquí voy a citar una frase que siempre me la refiero porque para nosotros es fundamental. Allá a fines del siglo pasado, por los años 96 del siglo pasado, la ONU, justamente, preocupada por esto, le pidió a un grupo de científicos que digan, bueno, establezcamos este tema de la sostenibilidad, ¿no? Que definamos eso para poderlo regular. Entonces ahí salió la famosa declaración Brundtland, que fue la doctora Brundtland que presidió ese grupo de científicos, que después fue primera ministra de Noruega. Sostenible es aquella actividad que satisface las necesidades presentes sin comprometer las necesidades futuras. Ese es nuestro norte, en eso trabajamos y por eso tenemos los proyectos de mejora pesquera en el atún, en los pelágicos pequeños, ahora en el camarón pomada. Inclusive tenemos, debo decirlo con mucho orgullo, hemos sido premiados en el caso del FIP de los pelágicos pequeños. Acabamos de obtener, ya tenemos la certificación de la aleta amarilla y estamos ya por salir la del barrilete o el skipjack. En el camarón pomada ya hemos empezado. La Cámara ha generado una sinergia muy importante en ese sentido y una credibilidad, sobre todo en los mercados, muy importante. Y es así que nuestros asociados, al estar metidos en estos procesos de mejora pesquera, pueden lograr vender de mejor manera sus productos. Muchísimas gracias. Amigos, recuerden ustedes que tienen una cita la próxima semana aquí en Fernando Aguayo América, en el Ecuador, a través de Gamavisión, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo.
se encuentra pero muy mal administrada. Por lo tanto, equivocado o un país que tiene sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. Tenemos al fondo a la catedral, acá el Palacio Municipal, precisamente con la política económica del presidente Lula